Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Todos alguna vez hemos dicho, estoy estresado, pero ¿sabemos realmente qué es el estrés y qué consecuencias puede traer a nuestra vida? El estrés es un fenómeno moderno, producto de la revolución industrial o de los rigores que nos impone la modernidad, por ejemplo, en el fenómeno de la competitividad, o es un fenómeno muy antiguo. En el programa de hoy, el estrés. En el programa de hoy tenemos a dos grandes invitadas. Una invitada a la que me toca presentar, ella es caserita de la casa, es la segunda vez que viene. Me toca presentar a Maritza Velarde, ella es médico pediatra y terapeuta bioenergética. Bienvenida otra vez, Maritza. Gracias, es un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Bueno, y esta noche también nos acompaña Luciana Stiglitz, ella es directora de Inner Healers. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Les voy a pedir a las dos que me hagan una definición de lo que es el estrés. Ajá. El estrés es una respuesta, ¿no?, fisiológica, o sea que todos nuestros órganos y sistemas reaccionan ante un evento, ¿bien? Pero es un hecho también natural, ¿bien? El estrés es parte de la vida misma. Podríamos resumirlo de esa manera. Luciana, ¿cómo puedes definir lo Sí, que es el estoy estrés? de acuerdo con lo que dice Maritza. Es la respuesta natural que tiene el cuerpo ante los eventos que suceden en el día. Pueden ser eventos que nos generen mayor estrés o menor estrés, pero en general es la forma en la que nuestro cuerpo responde naturalmente para permitirnos adaptarnos a estas situaciones. Es la forma o el recurso que tiene el cuerpo para adaptarnos a las situaciones que nos rodean. Entonces no necesariamente es malo el estrés. No, absolutamente, porque el estrés tiene condiciones realmente buenísimas, como es que nos lleva a estados de concentración, concentramos, nos enfocamos, somos más creativos. Si por ejemplo en una situación laboral me dicen, ¿sabes qué? Lo que teníamos que hacer en una semana, lo vamos a tener que hacer en 3 días. Por favor, estoy estresado, en 3 días no. Y simplemente lo que hace el personal es, bueno, hay que enfocar, concentrarnos, vamos a llamar a este equipo, estos de acá son los mejores, a mis proveedores los llamo y les digo todo esto, me organizo, entonces me enfoco, me concentro, soy creativo y doy buenos resultados. ¿Bien? Entonces es importante saber que el estrés no es un elemento negativo, sino es como ese desafío de la vida diaria que nos pone a nosotros en un estado, digamos, de alerta, pero en un buen nivel. Ahora, cuando ese estrés es permanente, es crónico, y no lo manejamos interiormente, o el entorno es muy estresante, hay una gran diferencia, ¿no? Pero ¿cuál es Claro, dime, ¿cuál es la frontera entre el buen estrés, ¿no?, y cuando ya se convierte en un problema, ¿no? Claro, Hans Selye es un endocrinólogo que en más o menos 1926 definió que el estrés podía ser tanto un estrés positivo, por llamarlo de alguna forma, y un estrés negativo. El estrés positivo es aquel estrés que, como comenta Maritza, nos permite tener mayor creatividad, tener mayores recursos físicos, fisiológicos. Por ejemplo, si nos vamos a un gimnasio y comenzamos a hacer nuestra rutina diaria en el gimnasio, nuestro cuerpo entra en un nivel distinto al que teníamos antes de entrar a hacer el ejercicio. Y es digamos, es una respuesta adaptativa del cuerpo para poder realizar este ejercicio. Nuestro corazón bombea sangre con mucha mayor rapidez, nuestros pulmones reciben mucho mayor oxígeno. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos una situación que es continua, digamos, cuando vamos al gimnasio, salimos del gimnasio, nos metemos en el sauna, nos bañamos con agüita caliente, regresamos a la casa, vemos a la familia y nuestro estrés se reduce. Entonces, en un estrés natural, en un estrés saludable, en un estrés positivo, nosotros tenemos el pico de estrés, que es donde regularmente hacemos ejercicio y luego regresamos a nuestro estado de homeostasis o de equilibrio.
Entonces ese viene a ser el estrés positivo, el de todos los días, por decirlo así, ¿no? O tenemos trabajo que hacer, entonces, o una presentación, por ejemplo, en este momento nosotros estamos en un momento de estrés porque estamos usando todos nuestros recursos mentales, físicos, para poder hacer este programa. Sin embargo, si entramos a una habitación y de pronto la habitación comienza a incendiarse, y nosotros no tenemos cómo salir de la habitación, nuestro cuerpo vuelve a activar estos recursos que tiene para poder protegernos. Lo primero que hace es adaptarse a esta habitación. Trata de utilizar estas dos respuestas básicas del estrés, que son, son tres respuestas. La de atacar, la de correr o la de paralizarnos. Lo primero que vamos a hacer es ver si podemos apagar el incendio en unos casos o tratar de salir de la habitación. O nos vamos a quedar congelados diciendo, ¿qué hacemos? ¿No? Llamemos a los bomberos, no puedo hacerlo yo, no puedo salir de acá. Entonces, estas tres respuestas son las respuestas básicas cuando estamos bajo estrés. Si, por ejemplo, no podemos salir de la habitación, ya nuestro cuerpo nos dio todo lo que tenía en ese momento, ¿no es cierto? Las glándulas adrenales comienzan a segregar cortisol, etcétera. Pero si esto continúa durante un tiempo prolongado, nuestro cuerpo comienza a agotarse. Y en este agotamiento fisiológico, lentamente nosotros comenzamos a perder la capacidad de utilizar estos recursos que tenemos, porque nos da miedo, porque nos volvemos ansiosos. Y este tipo de estrés es el estrés negativo. Muchas veces esto mismo podemos replicarlo en la oficina. A veces estamos trabajando y tenemos toneladas de trabajo y tenemos que viajar y que cumplir con la casa. Entonces es como si estuviésemos nuevamente dentro de un cuarto que se está incendiando y no encontramos la salida. En vez de incentivarnos, nos bloquea. Ahora, Tenemos cualquiera de las tres opciones. Una de las opciones es bloquearnos, otra es retirarnos o salir corriendo, que a veces llamamos a la oficina y decimos, no, hoy día no me siento bien como para ir a trabajar, o atacamos. Mi jefe es un antipático, mira lo que me está haciendo, y nos peleamos con el jefe, nos peleamos con las personas que están debajo nuestro o con nuestros pares. Entonces, existen tres formas de reaccionar ante esto. ¿Y desde qué etapa de nuestra vida aparece el estrés? ¿Los niños sufren estrés? Desde la etapa prenatal. O sea, desde el momento, sí, claro, una desde mujer embarazada, una mujer que está gestando. Si está estresada la madre, estresa al bebé. Claro, porque va a aumentar la adrenalina, va a aumentar el cortisol, va a aumentar todo lo que está estresando al niño, al feto. Sí, a ver, justamente por supuesto. Quería preguntar porque me estoy estresando. ¿Desde cuándo la medicina, la psicología o la ciencia habla del estrés? ¿Es una enfermedad? Bueno, no es una enfermedad, ¿es un fenómeno moderno o ya tenemos registros desde los tiempos, desde la edad antigua, en fin? Desde el siglo XVI, casi al borde del XVII, ya se habla del término de estrés. Entra el término, realmente entra como un tema de que una superficie que tenía una presión, esa superficie sufría, digamos, como que decía que se ponía elástica, como que bajaba su tensión, y que la única manera de que vuelva a su lugar normal era que tuviera más energía. Entonces de ahí empieza el término estrés, como un elemento propio de física, ¿no? Y luego se lleva al campo psicológico, en que la persona, en el siglo XVII, comienza a darse cuenta que había personas que estaban desgastadas en los nervios, entonces necesitaban más energía. Claro, y se planteaban esos descansos, esos reposos. Es más, o sea, el estrés era tema de gente que tenía mucho dinero. Entonces decía, ellos están cansados, están agotados sus nervios. Sí, lo que pasa es que hay momentos históricos especialmente estresantes, ¿no? O sea, los cambios, las crisis, las revoluciones. Las guerras. Por ejemplo, en el siglo XVII fue un siglo trágico, por ejemplo, en Europa, porque regresaron las epidemias, las guerras, las hambres, hubo incluso cambios climáticos que arruinaron las cosechas. Entonces, lógicamente, todos esos fenómenos o naturales o sociales contribuyen a una situación de estrés no solamente personal, sino colectivo, y que no discrimina a las clases sociales. Entonces el estrés podríamos decir que es parte de nuestra naturaleza humana, no es un fenómeno actual que nos llenamos de trabajo y de problemas. Que si bien está reportado a partir del siglo XVII, ¿no? Claro, que ya se empieza a hablar del tema. Que se empieza a hablar. Pero no es que aparece históricamente. No aparece. Y desde que el ser humano está en la Tierra, estamos nosotros caminando en el escenario de vida con el estrés. Y el estrés, como bien que quede bien claro,
que es un hecho natural del ser humano. Ahora, Eso tiene que quedar bien claro y es importante. Pero, por ejemplo, ¿no? los historiadores hablamos que a medida que la humanidad ha ido avanzando, el tiempo histórico se ha ido acelerando. Es decir, antes los cambios eran poco frecuentes, o sea, el mundo era más, la humanidad era más estable, por así decirlo, pero a medida que avanza la humanidad, avanza la modernidad, avanzan los fenómenos sociales, políticos, económicos, lógicamente el tiempo histórico se va acelerando. Y es natural pensar que a partir del siglo XIX, por ejemplo, el estrés ya se convierte en un fenómeno pues generalizado, ¿no? Bueno, si pensamos, si nos ponemos en la posición de que el estrés es algo natural, es una respuesta adaptativa del cuerpo, podríamos considerar que desde que el hombre es hombre existe el estrés. Si nos remontamos a la época en la que vivíamos en África, teníamos nuevamente que tener estas tres respuestas. Si venía un león a atacarnos, teníamos o que salir corriendo, o que atacar al león, o muchas veces nos quedábamos paralizados y sufríamos las consecuencias. O por ejemplo la actividad de la caza, ¿no? Que durante millones de años el hombre, la humanidad vivió de la caza, ¿no? Entonces claro, era un desafío cotidiano, claro, ¿no? Frecuente, porque no solamente te enfrentabas al animal o tenías que buscar al animal, sino que tenías que proveer. Claro, ¿no? Entonces ya la caza era un trabajo, claro, un trabajo no remunerado, no como se entiende modernamente, pero... Era el método de supervivencia, claro. Entonces, entonces, dentro de ese método de supervivencia tenemos este recurso del cuerpo, que es el de adaptarnos a la situación. Lo que sucede es que antes de 1920 no era, digamos, no era algo que se observara, no era algo que digamos, se considerara una problemática, porque era una respuesta natural. Sin embargo, entre 1920 y 1930 aparece, por ejemplo, Walter Cannon, que es el que define que existen estas respuestas, tanto la de correr como la de atacar. Cuando él comienza a definir esto, es que comienzan a acuñar el término de estrés que proviene, como bien decía Maritza, de la física. En física tú tienes un elemento al cual se le agrega cierta presión. Al tú agregarle la presión a este elemento, la fuerza que tú empleas para hacer esto se distribuye a lo largo del elemento y genera una tensión. Entonces, luego de, digamos, ya existiendo la palabra tensión en física, los psicólogos, biólogos, etcétera, acuñan este término estrés, este término tensión, para hablar de tensión mental. Al definir tensión mental es que comenzamos ya a hablar de una tensión en el cuerpo, de una tensión mental, claro, de una tensión en la persona. Y entonces ya comenzamos a hablar del estrés como problemática, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando este estrés o esta tensión es continua, es crónica? Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos de los síntomas del estrés. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando del estrés. Maritza, ¿cuáles son los síntomas del estrés negativo? Bueno, los síntomas verdaderamente del estrés. O las consecuencias de tener un estrés. Vamos a hablar de los intenso. síntomas, es importante, ¿no? Porque desde el punto de vista médico hay que tenerlos en cuenta. Los síntomas pueden ser muy variables, desde pequeños síntomas como dolor de cabeza, una migraña, podemos tener, digamos, insomnio, ¿no? Insomnio, puede ser que tenga falta de apetito, o que de repente comience a hablar más rápido o muy alto o muy bajo, tos, reacciones de piel como urticaria, reacciones respiratorias como asma bronquial, reacciones digestivas como una gastritis. Recordemos que solamente en el intestino tenemos 100 millones de neuronas cerebrales estoy hablando, ¿no? No me he equivocado, atentos. Quiere decir que tal como pensamos, estamos sintiendo también en el aparato digestivo. Bien, igual que en el corazón también hay un porcentaje importante de células cerebrales que también afectan a nivel del corazón y de la función.
los pensamientos recurrentes, las emociones, afecta también el aparato cardiovascular. A nivel endocrino, lo más, digamos, la incidencia más alta hoy en día es hipotiroidismo. Y ya sabemos cardiovascular, todos los problemas inherentes al corazón y también el problema grande de las dislipidemias, colesterol, triglicéridos. Es decir, si estamos yendo de menos a más, los síntomas y las enfermedades en el terreno sexual, impotencia sexual, todo esto es realmente una cadena que se puede ir yendo de menos a más, y por eso la importancia de saber qué es lo que sucede con el estrés que no se maneja adecuadamente y que es crónico y que es recurrente. ¿Y cómo saber qué es estrés? Porque digamos de la lista, ahí algunas que tengo, pero ¿cómo saber si es por estrés o simplemente pues por eso sufro de migraña? No sé. Exacto, ¿no? Realmente es también una corresponsabilidad. Hay una cosa muy importante que tenemos que dejar en cuenta, es la corresponsabilidad de cada persona y las instituciones que se dedican a lo que es el tema de salud, en la cual estamos inmersos también nosotros. Tenemos que saber cuándo es que verdaderamente sabemos que nosotros estamos entrando en un tiempo de desencuentro, de que nos estamos sobreexigiendo. Porque estrés también, en los ingleses le decían es que estás sobreexigiendo una situación, donde ya no damos más, pero seguimos, aunque sea con manotazo delgado, dándole a esa situación, aunque no se pueda, aunque no tengamos tiempo. Entonces, ahí sentimos un desgaste. Y sabemos, somos conscientes, nos cuenta de ya no doy más, no puedo más, pero voy a seguir adelante, soy terco y sigo adelante. Estamos entrando ya en un estrés que es negativo. Claro, además de los síntomas físicos o fisiológicos de los que nos hablaba Maritza, también tenemos los síntomas de conducta, los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el que a veces influye en nuestra atención, a veces el estrés influye en nuestro desempeño sexual, a veces el estrés influye en estados de ansiedad, que a veces pueden incluso llegar a estados de depresión. Sin embargo, uno puede notar cuando uno se encuentra estresado sin tener que llegar a una sintomatización tan grande, digamos, ¿no? Nosotros podemos notar que estamos estresados cuando nuestro corazón se agita, cuando comenzamos a salivar de una forma excesiva a lo que estamos acostumbrados, cuando sentimos presión en el pecho, presión en el abdomen, sudoración excesiva. Claro. Entonces, cuando notamos estas pequeñas cosas, podemos saber que estamos en un pequeño cuadro de estrés. El hambre que se luego modifica, aumenta, disminuye. Dentro de los, bueno, dentro de los conductuales, las dos, ¿no? digamos, dentro de los, perdón, dentro de los conductuales podríamos decir que a veces comemos de más, a veces comemos de menos, a veces dormimos de más, a veces dormimos de menos, entonces sí, también. ¿Pero ese es un síntoma del estrés o eso es una, digamos, eso causa estrés? Lo que sucede también, es que porque a veces tenemos vidas desordenadas, es un segundo plano, pasa el almuerzo, claro, el desayunar, el dormir, y eso también termina siendo el inicio de un estrés. Claro, lo que sucede es que hasta hoy no ha podido definirse si el estrés es una causa o un efecto. Por ejemplo, Hans Selye, el que les hablaba más temprano, él decía que el estrés, además de ser estrés, era tanto una causa como un efecto. Claro. Eso es algo que aún no se ha podido evaluar científicamente, entonces aún no sabemos si es causa o es efecto. Ahora, por ejemplo, en la historia tenemos algunos pasajes de estrés extremo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la memoria todo lo que debieron sentir los que estuvieron, por ejemplo, en campos de concentración. Así es. ¿No? Una vez en un curso sobre el Holocausto, yo le pregunté a una sobreviviente de un campo de concentración, porque me viene a la memoria lo que dijiste, o sea, el deseo sexual, la vida sexual. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo era la vida sexual dentro de los campos de concentración? Y ella me decía que contra lo que uno podía pensar, el deseo sexual aumentó. Y aumentó por una necesidad o por una sensación de supervivencia, porque como los judíos se dieron cuenta que lo que estaba en peligro, más allá del campo de concentración, era la eliminación de la raza, o en este caso del pueblo judío, entonces la vida sexual era un mecanismo de defensa para contrarrestar
esa amenaza, ¿no? O sea, porque uno se imagina pues la vida en un campo de concentración como el apagamiento total de la voluntad, ¿no? Porque lo que los nazis, por ejemplo, lo que querían obtener con esta logística de los campos de concentración era deshumanizarte, ¿no? Entonces, la vida sexual relativamente intensa, ¿no? En un campo de concentración era un mecanismo de defensa. Claro, yo creo quizá que eso responda, perdóname, quizá eso responda a que el acto sexual en sí es una liberación somatoemocional. Cuando hablamos de que tenemos diferentes maneras de responder ante un estímulo, hablamos de que podemos tener digamos, el alejarnos o el atacar. En este caso sería que en algunos casos uno se retrae sexualmente y en otro lo buscamos más bien como un método de salida. Entonces incrementamos más bien la cantidad o las veces que tenemos relaciones sexuales. Yo creo que hay un punto importante ahí, que hoy en día las neurociencias realmente le están dando un respaldo y yo creo que esto es extremadamente válido. Nosotros entendemos el cerebro como algo muy complejo, pero que predomina definitivamente la parte emocional y el sentido de supervivencia. Y esto está en la parte muy primitiva que queda acá, en la base del cerebro. Ese sentido de supervivencia, a mí estaba en una alerta total completamente, es decir, o yo vivo, ¿no?, o muero. Entonces la única manera que era para la gente que estaba ahí en el campo de concentración, la vida y la muerte era cuestión de segundos nada más ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que yo voy a hacer, o sea, tratar de seguir procreando, teniendo relaciones de esa manera. El ser humano hoy en día está dentro de dos áreas, una que es la parte cognitiva, mi respuesta muy procesada, todo, y la otra es yo tengo que sobrevivir, y esa es la que pesa fuertemente la parte emocional y la parte primitiva del ser humano. Sí, ahora, apelando a la historia, por ejemplo, me estoy acordando de la historia militar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la sensación de estrés antes de la batalla, ¿no? O sea, mañana vamos a atacar, o es posible que mañana nos ataquen o en unas horas. Exacto. Entonces, ¿cómo canalizar, por ejemplo, esa situación de presión máxima, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos recurrían, por ejemplo, en la guerra con Chile sabíamos que los ejércitos recurrían al alcohol, ¿no? O sea, antes del enfrentamiento, canalizar un poco la tensión a través del alcohol, o por ejemplo en el mundo andino a través de algunas hierbas, o la coca, por ejemplo, ¿no? Entonces había formas de alguna forma de canalizar o administrar una tensión máxima. Exacto, el ser humano va a buscar siempre una herramienta, algo que le pueda ayudar a minimizar ese impacto, porque sabe que va a suceder algo que es inminente, ¿no? Entonces ahí hay una situación pues clara y definida. No es que yo me imagino que dentro de una semana va a haber de repente un terremoto, porque es otro tema, que ahorita todos estamos estresados pensando que el terremoto, ¿cuándo va a pasar? No, es que mañana iba a ser la batalla exactamente a las 12 del día, ¿no? Los dos ejércitos se habían citado en tal sitio. En tal lugar, ¿no? Entonces ahí definitivamente entra nuevamente enfoque, concentración, uno saca la mayor parte de las destrezas, tiene más fuerza, porque la adrenalina y todos los neurotransmisores van funcionando y yo tengo fuerza como 1 ahorita y ante esa situación tendré fuerza como 20. Entonces todo eso se va a dar, ¿bien? Pero definitivamente se ha usado, sabemos muy bien que en la guerra y en la de Vietnam se usaron muchas drogas, se usó alcohol, una serie de medicamentos que producía un estado por lo menos de excitación, en el cual, o algunos de tranquilidad, para poder enfrentarse a algo que ningún ser humano está realmente preparado para hacerlo. Además, por ejemplo, hay personajes en la historia que parece que el estrés les era un alimento para la acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de políticos como De Gaulle, como el mismo Churchill, ¿no? No voy a mencionar contemporáneos, ¿no? Que ellos reconocían, ¿no?, que ellos dormían muy poco, o sea, dormían 3, 4 horas diarias, sin embargo estaban en una hiperactividad tremenda durante todo el día y es gente que vivió mucho, o sea, en una situación de tensión y de estrés permanente, o sea,
esos, como dicen algunos, esos animales políticos, ¿no? Porque sí, es que esas personas tienen ya una estructura con la que ellos vienen así, o sea, nacen tienen ese perfil, ese liderazgo, son gente que puede dirigir grandes batallas, grandes guerras, grandes revoluciones. O sacar adelante una nación, digamos, ¿no? Y el estrés no les produce, digamos, ningún efecto, digamos, no deseado. Es decir, una situación que en otra persona sería, pues, devastadora, para ellos es un motor constante, es una pasión, se sienten bien haciéndolo. A ver, me gustaría comentar un poco sobre eso. Si revisamos, digamos, la historia nuevamente, vemos que existe el inconsciente colectivo en grupos humanos a través del tiempo. Entonces, si bien antes, en esa época, el tema era bastante más conductual, bastante más cognitivo, quizá ahora nuestro tema tenga más que ver con lo existencial. El estrés en ese momento tenía más que ver con temas cognitivos, con temas conductuales. Sin embargo, según Viktor Frankl, por ejemplo, que estuvo muchos años en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, estuvo en varios campos de concentración, él decía que nuestro inconsciente colectivo, nuestro grupo de personas hoy en día, tenían más que ver con buscar el alcohol o buscar estos métodos evitativos como el tener relaciones sexuales continuas, más bien porque existía una pérdida del sentido. Parecía que el estrés más bien nos estaba llevando a perder el sentido de nuestra vida. Y entonces ya digamos, nuestras respuestas a través de este estrés crónica, depresión, ansiedad, etcétera, nos llevaban a una pérdida del sentido. Pero sin embargo, el hombre siempre tenía los recursos necesarios para pasar por este proceso, por este tiempo difícil, y elegir de qué forma quería reaccionar a esto. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de los factores que desencadenan el estrés. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando del estrés. Hemos tenido una conversación apasionadísima en el corte acerca de los factores que desencadenan el estrés en los niños. Le paso la pelota acá a mi compañero que tiene una opinión últimamente, por todo este contexto neoliberal, digamos, de la competitividad, ¿no? No sé si será el único factor, pero es uno de los factores. Entonces, a los niños se les somete a situaciones de estrés que me parecen totalmente injustas. Por ejemplo, todos estos programas de estimulación temprana, ¿no? Y sobre todo, pues, los exámenes de ingreso a los colegios, totalmente que a mí me parece, pues, un abuso, ¿no? Ante un menor de edad, ¿no? Someterlo a situaciones o exámenes que duran 3, 4 horas, ¿no? Y que además, como los padres de familia tienen que ver un abanico de posibilidades de colegio, es decir, no solamente pasan una jornada en esa situación de estrés, sino varias posiblemente. No, y los papás están tan estresados que definitivamente les transmiten esta atención también a los hijos. ¿Es comprensible, es entendible, es necesaria esta sobredosis de estimulación temprana? No, absolutamente. Y eso, que yo soy consultora en el área de estimulación temprana, digamos, a nivel nacional, justamente hago esa formación. ¿Por qué? Porque se ha entendido mal lo que es estimulación temprana. Simplemente lo que se debe dar es pautas respetuosas del neurodesarrollo y el desarrollo psicomotor del niño por parte de la familia, de los padres, claro, amorosamente, desarrollando sus talentos y sus dones de cada niño con mucho respeto. Yo no tengo por qué exigirle jamás a un niño cosas que no van de acuerdo a su edad ni a sus emociones. Corrígeme, la estimulación temprana no quiere decir que tú adelantes el proceso. De ninguna manera. O sea, por ejemplo, hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo ya sepa leer y escribir antes de entrar al colegio. De ninguna manera.
es ir en contra de la naturaleza del ser humano. O por ejemplo, cuando un niño lo ven demasiado inteligente, demasiado débil, entonces hay que adelantarlo. No. Hay que meterle un montón de clases. O hay que promoverlo que no esté en kinder, sino en transición. Un por año ejemplo. más. Claro. Y luego hay un desgaste tremendo. Mira, a mi consulta llegan muchísimos niños diagnosticados con hiperactividad, con déficit de atención. Le digo, échate en la camilla, están echados 1 hora como angelitos. Por ejemplo, hay una falsa percepción. Mira, qué inteligente, entró a la universidad a los 15, 16 años. O sea, en el fondo van a crear una persona con una serie de problemas futuros. Mira, lo más importante de la estimulación temprana es crear vínculos afectivos entre el padre y la madre biológicos con su hijo o hija. 1. 2, crear una buena relación de apego. Apego, me refiero, es que el niño lo lleve a su campo emocional con cariño, con amor, y luego lo deje también descubrir y tener sus propios intentos, sus fracasos y también sus éxitos en pequeñas cosas de su entorno, nada más. Y de ahí, una cosa importantísima es que la estimulación temprana tiene que ver con la resiliencia. Para los que no saben qué es resiliencia, es la capacidad del ser humano de poder salir adelante ante un evento, como estamos hablando del estrés, no deseado, inadecuado, de repente un evento traumático, de poder salir adelante y saber que es parte de la vida. Eso es hacer estimulación temprana. No es ir a que el niño sepa la Torre Eiffel, quién es Rembrandt, quién es Goya, cuántas obras escribió tal autor. No. Eso es ir en contra de la naturaleza humana. Ahora, si el niño nace con un potencial tremendo, hay que dejarlo. Claro, porque por ejemplo Borges se leyó el Quijote a los 5 años, pero Borges era Borges, pues no. Pero perfecto, dejarlo ahí. ¿Y qué nivel, digamos, de estrés sí debe enfrentar un niño para fortalecerse, para desarrollarse bien? El niño, los niveles de estrés, más que todo, yo no diría niveles de estrés, sino diría que son las cosas de retos que le puedan generar una cosa sencilla. Por ejemplo, acá yo le pongo un obstáculo. Cuando en estimulación temprana yo le digo, póngale un obstáculo para que lo pase, entonces simplemente ve la forma solo de cómo ir a ese obstáculo, lo voy solamente como guiando y pasa el obstáculo. Esos son los obstáculos que hay en la vida. Y simplemente desde niño le estoy simplemente poniendo algo frente a él que le comienza a darse cuenta cómo muevo mi cuerpito, dónde debo ver más para poder ir hacia ese lugar o desviarlo o pasarlo. Y los niños ya más grandecitos, que tienen, de pronto a veces tienen demasiadas tareas, los padres los meten a actividades fuera del colegio en exceso. Contraproducente. Yo quiero que también quede bien claro que es contraproducente. ¿No tienen tiempo para jugar, no hacer nada? No tienen tiempo para ver a los padres con quienes ellos quieren estar, no tienen tiempo para compartir con los amigos y tienen demasiadas tareas de diferente naturaleza. Muchas veces no quieren sacarlos del colegio, pues este colegio es de prestigio, ese es el mejor, lo que sea, pero ¿qué te interesa a ti? O sea, realmente los colegios deben estar orientados, y con el respeto que se merece, porque hay muchos colegios que sí lo hacen, a desarrollar talentos y la humanidad como un ser futuro adulto. Además, por ejemplo, la educación está diseñada para generar un estrés continuo, porque el reflejo, lamentablemente, de los logros es estadístico, es decir, las notas, ¿no? Entonces, las notas son una distorsión en la formación de la persona. Entonces, uno está en continuo estrés, bueno, vamos a decirlo de manera fácil, con la libreta, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y solamente para contar una cosa más, yo te digo, más de 25 años de mi carrera profesional, prácticamente viendo a miles de madres con niños, donde a mí me traen niños que están con 39, 40 y me dice, ¿sabe qué, doctora? Por favor, dele algo rápido para que dé su examen hoy día. Y después me cuenta que no rindió bien. Le digo, ¿sabe qué? Yo le voy a poner una nota que ese niño no puede levantarse de su cama 3 días. Uno de los aspectos. Y es muy importante vivir y actuar en coherencia. Yo no le puedo exigir más a un ser humano de lo que puede dar. Y con el niño se está haciendo eso. Y lo que vamos a encontrar como resultado es lo que ya estamos viendo hoy en día. Niños con el bullying, niños que hacen un juego de ahorcados, niños que están actuando peligrosamente. Y todo eso de que después no siguen, el 80% a nivel mundial de las personas no siguen su verdadera carrera, su verdadera pasión.
solamente están siguiendo lo que le han metido como programación mental, que es bueno y van a ser exitosos. Y eso es una gran frustración como ser humano y lamentablemente a nivel mundial se está manejando esos niveles de educación y hay muchos lugares que, por ejemplo, ya están tratando de hacer esos cambios. Yo creo que hay que seguir la corriente que es coherente, la unidad familiar y que el niño tiene que divertirse aprendiendo, no sacrificarse aprendiendo ni bloquearse aprendiendo. Luciana, ¿el estrés es un fenómeno urbano o también se da en otros contextos, por ejemplo, rurales, en el campo? Nos están viendo en todo el Perú y no todos viven en ciudades. Es decir, ¿cómo se puede generar una situación de estrés en otro contexto que no sea el urbano? Recordemos que el estrés es algo natural, entonces se sucede en cualquier contexto en el que pongamos a un ser humano. Porque si bien en este momento estamos hablando de los niños y las notas, si por ejemplo un niño siente que sus padres no tienen tiempo para él, el niño va a entrar en una situación de estrés. Si por ejemplo el niño ve que tiene por un lado los horarios del colegio, por otro lado los horarios de los profesores particulares, por otro lado los horarios de entrenar algún deporte, y durante todo el día no tiene suficiente tiempo ni para disfrutar de un tiempo libre, que es muy importante, ni para dormir las horas que necesita, el niño va a estar bajo condiciones de estrés. Y eso, digamos, sucede incluso si estamos en zonas rurales, ¿no? El niño tiene que trabajar, el niño prácticamente no disfruta de mucho tiempo libre, entonces eso al niño le va a generar una situación de estrés. ¿Pero son los factores externos los que producen el estrés o son nuestras propias creencias de cómo enfrentar esos factores? O sea, puede existir una persona que de pronto no tiene muchas responsabilidades, no tiene mucho trabajo, tiene una vida aparentemente súper tranquila, pero igual tiene un montón de estrés por sus propias creencias. Bueno, recordemos que la realidad per se simplemente existe en la medida en la que nosotros lo percibimos. Por lo tanto, claro, el filtro es nosotros, nuestras propias creencias. Por lo tanto, sí, digamos, existe una situación externa, pero la forma en la que nosotros la reconocemos es lo que genera el estrés. Entonces, si es una situación que otros pueden percibir como normal y tranquila, quizá para la persona que la está experimentando no sea normal y tranquila. Y por lo tanto, su cuerpo va a desarrollar los recursos necesarios para permitirle adaptarse a esa situación, que es lo que nosotros llamamos estrés. Clarísimo. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de cómo combatir el estrés. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando del estrés y ahora sí lleguemos a la luz, a la esperanza. ¿Cómo combatir el estrés? En realidad, el número uno, tomando conciencia de que sí realmente se puede hacer, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo no puedo salir de este estrés, es inmanejable. Todo ser humano tiene la capacidad de poder salir del estrés. Y una de las cosas que yo invitaría realmente desde acá es algo que es el silencio. A quedar en silencio, a poder saber qué cosas de las 100 variables que tengo, de pronto son solamente 20 o solamente 10. Desde el punto de vista de la neurociencia, tenemos 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% no tiene ningún sentido. Mi hijo, ¿dónde va a ir a la universidad? Tiene 3 años, ¿no? ¿Dónde me voy a mudar de acá a 20 años? ¿No? Voy a dejar en la empresa a mis hijos, y los chiquitos tienen 2 años y uno tiene 6 meses de edad. O yo quiero que mi hijo sea tal cosa, ya. O yo quiero que mi hijo sea... Empiezan a comentar eso familiarmente. Exacto, entonces todo eso va creando, ¿no?, unas situaciones. Bueno, yendo nuevamente a esto, de esos 60.000 pensamientos, solamente 20% y es vivir en un tiempo real.
ahora. Vivir en el presente, Vivir aquí y ahora. Vivir en el presente, ¿no? Claro, para lograr... Es muy importante, ¿no? Para lograr eso, por ejemplo, nosotros en Inner Healers ofrecemos clases de meditación. Tenemos un programa estructurado en 3 niveles. Además de eso, contamos con un consultorio en el que trabajamos con PNL, Programación Neurolingüística, en el que trabajamos de forma individual. En el consultorio trabajamos de forma individual y en los talleres y las clases de meditación trabajamos de forma grupal. Y es súper interesante la manera en que la meditación logra ayudar con la realineación, que es como le llamamos nosotros en Inner Healers, la realineación del estrés. Porque si bien el estrés es algo natural, lo que tenemos que intentar es que no se vuelva algo crónico. Y para eso es muy importante darnos un espacio para tener una respiración adecuada, aprender a tener una postura adecuada, aprender a tener una respiración adecuada, aprender a tener un tiempo donde intentemos digamos, aclarar la mente, liberarla de tantas discusiones mentales, de tantos pensamientos, porque como la realidad depende de nuestra percepción, si tenemos la mente llena de muchas ideas que se confrontan, no vamos a tener mucha claridad mental para actuar. Entonces podríamos decir que la meditación vendría a ser el opuesto del estrés. El estado meditativo vendría a ser el opuesto del estado de estrés. Ahora, claro, en la meditación estás como ocupando tu cuerpo, tu espacio y estás, como tú decías, en el presente, ¿no? Cuando uno está angustiado, identifica que es porque hay pensamientos en tu cabeza que te están hablando y hablando y hablando y que no tienen que ver con el momento. Ahorita no está pasando eso, ¿no? Claro, sí, solamente un tema, porque estamos viendo estrategias, digamos, individuales para superar el estrés, pero yo quería vincular el tema del estrés con las políticas públicas. Por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad y en la ciudad tiene que haber un contexto relativamente adecuado para que la gente pueda vivir o desenvolverse de manera no sana, porque no va a ser absolutamente sana, pero por ejemplo, los alcaldes tienen que darse cuenta que hay que crear áreas verdes, y si hay pocas, por lo menos las pocas defenderlas y no convertirlas en centros comerciales o en ferias que pueden destruir un campo, un parque, en fin, ¿no? El tráfico, por ejemplo, en nuestras ciudades, el tráfico, la forma en que la gente cómo maneja es un síntoma inequívoco de estrés. La gente no maneja con el timón, sino maneja con la bocina. Entonces hay que adecuar nuestros espacios urbanos para una vida relativamente saludable que nos haga, el estrés no va a desaparecer, pero por lo menos controlarlo, atenuarlo. O sea, para la gente ya el hecho de saber que tiene que ir al trabajo, ya no el trabajo mismo, sino el hecho el camino de llegar al, uy, ahora tengo que regresar a mi casa, uy, ahora tengo que ir al trabajo. Entonces, eso ya tiene que ver no solamente contigo, sino con políticas públicas. Exacto, ¿no? Sí, es cierto. Sí, justamente por eso nosotros cuando comenzamos a trabajar en el 2005, los talleres terapéuticos y las clases de meditación, fuimos los pioneros en trabajar en un parque. Pedimos permiso a la municipalidad y a los vecinos y comenzamos a trabajar mucho el contacto con la naturaleza, mucho el desarrollo de los sentidos, porque como muy bien dices, ¿no? Estamos condicionados a, por un lado, el tráfico, por otro lado, el sonido de las bocinas, el sonido de la gente. Entonces, lo que nosotros hicimos, nuestra propuesta, fue y sigue siendo el utilizar espacios adecuados para poder integrarlos a la meditación, que es lo que hacemos. ¿Sí sabes qué cosa? Yo soy de la idea de que todos los parques del Perú deben declararse zonas intangibles. Y no porque sean parques históricos, no por una razón histórica, porque este es el Parque de la Reserva, este es el parque... No, por una cuestión de salud mental. O sea, todos los parques deben ser zonas intangibles. Nadie tiene derecho a borrarlos, a invadirlos, a utilizarlos para otros fines, ya por una cuestión, no porque se hizo en el siglo XIX o hace 80 años, sino por una cuestión de salud pública. Incluso la arquitectura, ¿no? Podríamos, digamos, podría... la arquitectura. Claro, podría, por ejemplo, incluirse donde se construye un edificio. Yo sé que hoy en día es muy importante el espacio, la utilización de espacio,
pero de repente podrían incluirse pequeñas áreas verdes dentro de los edificios, ¿no? De las que las personas que viven dentro del edificio puedan disfrutar. Se está haciendo, ¿no? Porque hay, digamos, tema de permacultura, ¿no? Sí, en el sí. cual todo, pues, como dice, estamos incluyéndonos. Nosotros hemos perdido la noción de que la naturaleza es parte de nosotros, somos uno. Hemos perdido esa noción, ¿no? Y en cualquier lugar, en el departamento, en lugar más pequeño se puede sembrar, y sabemos también, yo como terapeuta bioenergética le indico a mis pacientes, mira, pon plantitas en pequeños maceteros, o a veces inclusive hasta pequeñas, digamos, plantitas que pueden servir hasta para hacer sus alimentos, pero en realidad cada persona también va a encontrar las formas de cómo manejar ese estrés que es el estrés crónico, aquel que sí va a impactar a su salud. Por ejemplo, de pronto, para una persona puede ser, ¿sabes qué? Quiero comerme determinado chocolatito, o pasar con mi familia. O ver una película. O ver una película, ¿no? Porque nosotros también... O cocinar. O cocinar, simplemente. Todos cocinamos. Alguien hacer algo, con una manualidad, o sea, que la gente también sienta de que es algo sencillo, sino... ¿Sabes qué es muy importante? Yo veo a mis pacientes que le digo, a uno agarre y le pongo la receta, baila. ¿Y sabes lo que me dijo esa persona X? ¿Sabes qué? Nunca he bailado. Tu cuerpo necesita, y tiene es deseo. un signo, ¿ya? Sí tengo deseo de hacerlo, toda la vida he deseado hacerlo, pero no lo he hecho. Entonces son cosas sencillas las que nos van a llevar también a un estado de armonía, un estado de equilibrio, pero con su sub y baja, con ese up and down, con esa montaña rusa. Es tener un trabajo que ames, claro, y que disfrutes, pero si no puedes hacerlo, busca un hobby o algo que te produzca placer. Así es. Sí, porque además a veces, por ejemplo, ¿no? Yo antes trabajaba, tenía más que ver con negocio internacional y eventualmente comencé a hacer esto otro como hobby, y eventualmente el hobby mismo me fue llevando y fui estudiando y me fui preparando y fui creciendo, y de alguna forma ese hobby, que era en realidad mi pasión, fue lo que me fue llevando a hacer las cosas que hago ahora, ¿no? Entonces es curioso porque cuando nosotros trabajamos en el consultorio, trabajamos mucho de forma individual cuáles son las pasiones de la persona, dónde está desarrollando su creatividad. La creatividad tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Es parte de, digamos, incluso cuando creamos algo en la oficina, sea cual sea nuestro trabajo, ¿no? En este caso estamos creando un programa, pero este acto de crear es la forma en la que nosotros nos recreamos en el mundo exterior, es la forma en la que nosotros nos mostramos como somos. Y muchas veces ese reprimir quiénes somos, trabajar en algo que no nos gusta, no tener tiempo para nosotros, no disponer de tiempo para hacer ejercicio, para meditar, muchas veces ese restringirnos es lo que también genera estrés. Las terapias complementarias, yo lo ubico en ese contexto porque deben trabajarse simultáneamente, porque yo estoy de ambos lados, tanto el tema de la salud, medicina convencional y la medicina complementaria, que es lo que yo hago paralelamente, las dos cosas, y van muy bien cuando estas se respetan y trabajan coherentemente. Un paciente, por ejemplo, que le dicen que tiene cáncer, está sometido al estrés, en otros lugares lo primero que hacen es, obviamente, el apoyo psicológico, le pueden trabajar con aromaterapia, le hacen masajes, y eso no va en contra de la medicina. Entonces, ambas partes hay que respetarlas. Ni uno es malo, ni otro es bueno. Ambas, cuando se trabajan seriamente y éticamente, ayudan tremendamente a otro ser humano. Es un ser humano ayudando a otro ser humano. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista que la medicina complementaria en todas, digamos, en sus diferentes presentaciones, unas que ya están aprobadas por la Organización Mundial de Salud, como el Tai Chi, que es muy bueno, el Tai Chi, la acupuntura. La risoterapia. La risoterapia, claro, porque hay que reírnos. Mira, hay que reírnos hasta de las cosas que no nos gustan. La biodanza también, que es preciosa, tú sabes muy bien, cuando el abrazarse, porque hay gente que ya ni se abraza. O salir a la naturaleza. Salir a la naturaleza. Como decía Rousseau, pues, ¿no? O sea, regresar de donde salimos, ¿no? Así, de donde somos. O sea, no olvidar eso, ¿no? O ir a ver el agua. Ir a ver el mar. Escuchar el mar, no, caminar escuchar en la las arena. caídas de agua, ver una pileta. Y el agua, recuerden que cuando sentimos esa brisa marina,
tiene los iones negativos, que el ion negativo, aun cuando no suene el nombre, el ion negativo es el que nos reenergiza. Entonces nosotros tenemos que acudir a esos lugares, igual que la tierra estamos caminando en los parques, ¿no es cierto? Esa tierra que está llena de vida también tiene iones negativos. La garúa, la lluvia, la tierra, el mar, las frutas, las verduras, todos esos tienen iones negativos cuando son pues más pegados a la naturaleza misma, ¿no? La alimentación es algo también súper importante, ¿no? La alimentación, tenemos que comer bastantes verduras, bastantes frutas y complementar, tener suficientes proteínas, suficientes carbohidratos. Hablabas también hace un momento de, por ejemplo, tener biohuertos en casa. Podemos tener eso es la horticultura urbana, digamos. Claro, podemos incluso en la cocina, ¿no? Como decoración podemos tener nuestras hierbas aromáticas para todas las mamás que quieran tener hierbas aromáticas y pueden cocinar con eso. Entonces, el solo hecho de contactarnos con la tierra, de trabajar con las manos y la tierra o los pies, ¿no? Si podemos caminar descalzos en algún parque o caminar descalzos por la arena. A veces hay familias, converso con algunas familias y me dicen, lo que pasa es que estamos ahorrando para las vacaciones. Y a veces no es necesario. Están matando las vacaciones. Y de alguna forma no es necesario esperar hasta. Es lindo irnos todos de vacaciones juntos, pero también podemos ir teniendo pequeños espacios familiares, de repente ir a un parque todos juntos, o quizás los que pueden acceder a un club. Claro, uno puede sacrificar las vacaciones teniendo calidad de vida todo el año. Eso es vital. ¿Sabes qué? Es que nunca sabes si realmente algún día irás a esas vacaciones. O sea, las vacaciones es hoy día. Eso qué trágico. Sí. De repente te cambian de fecha, todo. Y como que yo pregunto a ustedes, cuando ustedes que se jubilen, ¿qué van a hacer? Me voy a ir a bailar, me voy a pasear, y ahora no, por ahora no. Claro, no en el consultorio, por ejemplo, vemos mucho, como trabajamos individualmente, evaluamos mucho si la persona es primariamente visual o kinestésica o auditiva, porque dependiendo de eso también van a haber cosas que van a relajar más a unos que a otros. Digamos, si eres una persona auditiva, quizá el sonido de las piletas te sirva para relajarte. Si eres una persona visual, quizá ver un atardecer puede servir para que te relajes. Bueno, para que mi productora no se estrese más, tenemos que llegar al fin del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tener una segunda parte porque de verdad es un tema muy interesante. Y nada, si estás estresado, respira, come bien, duerme, haz deporte, busca algo que te guste y vive en el aquí y en el ahora. Chao.